Y yo le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a leer del verso 23 al 36. Libro de los Hechos, hermanos, capítulo 16. Desde el versículo 23 hasta el versículo 36. Amén. Dice la Escritura: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Subraye esta pregunta en su Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y tu oikos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, hoy quiero hablarles este tema que he titulado Operación Carcelero. Recuerden que este mes, hermanos, estamos hablando esta serie de sermones sobre nuestra familia para Cristo. ¿Cómo ganar nuestra familia para Cristo? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, de acuerdo a algunos ejemplos bíblicos de cómo el Señor salvó no solamente una persona, sino ver cómo Dios salvó a toda una familia? Y este es el tercer sermón, hermanos, y el deseo de mi corazón, pero sé que es el deseo del Señor, es de que nosotros accionemos en el deseo de ver a nuestra familia rendidas a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo siguen deseando? ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Están orando? ¿Están invitando a su familia a acercarse al Señor? ¿Están llevando el evangelio y lo que es el evangelio a la familia? ¿Cuántos lo están haciendo? Gloria al Señor. Pero faltan todavía manos levantadas. Y deseamos con todo el corazón que usted pueda aprender por medio de la palabra qué acciones tengo que hacer para ver a mi familia buscando al Señor, sirviendo al Señor, pero sobre todo con la seguridad de la salvación. Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, todo el contexto bíblico de la historia de este personaje que, aunque no sabemos el nombre, sabemos su oficio. Era un carcelero que vivía en Filipos y cómo el evangelio llegó a su vida y a su familia. Así que vamos a aprender, hermanos, en esta tarde que aprender a mirar las adversidades como medios que Dios utiliza para ofrecer salvación al hombre. Hoy vamos a ver cómo a un hombre le llovió de mal en peor, pero ese problema fue un medio que Dios utilizó para que él y su familia conociera del Señor. No siempre los problemas son malos, hermanos.
No siempre las dificultades quiere decir que Dios nos quiere castigar y nos odia. Muchas veces, hermanos, Dios utiliza crisis, enfermedades, dificultades, para que por medio de esa situación usted y su familia pueda creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si es así, ¿no le da gloria al Señor por los problemas? ¿No le da gracias a Dios por las dificultades? Porque es una forma en que Dios nos habla para salvación. Claro que sí. Vamos a aprender, hermanos, en esta tarde cómo esa adversidad sirvió para llevar a una familia a los pies de Cristo. Hay una historia que leí el día de ayer, hermanos, que me llamó mucho la atención. Esta historia la mencionó un pastor de un pueblo del norte de Inglaterra, que era un puerto pesquero. Y como es un puerto pesquero, los hombres se dedicaban a la pesca. Y ellos estaban acostumbrados a, desde muy temprano, levantarse, tomar las redes, subirse a sus embarcaciones y adentrarse al mar para poder conseguir el sustento de su familia. Pero en cierta ocasión, esos hombres, cada quien en sus lanchas, todos se fueron a pescar, a buscar el pan del día. Pero lo que ellos nunca se imaginaron es que ese día llegó una tormenta que azotó la costa y ellos se quedaron varados y perdidos en medio del mar. ¿Se pueden imaginar, hermanos, el dolor y la aflicción de las mujeres y de las familias al pasar las horas y no saber nada del paradero de sus esposos? ¿Cómo se sentiría usted? Angustiada, preocupada, estresada al no saber nada de su esposo. Y cuando la noticia empezó a correrse en el pueblo de que los maridos no habían llegado, que ninguna embarcación había llegado en puerto, todas las mujeres dejaron lo que estaban haciendo y se fueron corriendo al puerto a esperar noticias, a orar y que sucediera un milagro para que sus esposos llegaran. Pero hubo una señora que ante la noticia y la desesperación se fue corriendo de su casa y se olvidó apagar el anafre de su casa. Y mientras ella corría al puerto, sucedió otra tragedia para esta mujer. Su casa se incendió. Y de repente esta mujer desconsolada lloraba y decía: no puede ser que Dios me esté quitando a mi esposo y al mismo tiempo permita que mi casa esté destruida. La mujer empezó a llorar y todas las mujeres del pueblo la empezaron a consolar. Y mientras consolaban a esta mujer y esperaban a sus esposos, ¿qué creen que pasó? Sucedió un milagro. Porque a lo lejos se empezaron a ver unas lanchas que se acercaban a puerto. Y ellas empezaron a decir: ¿acaso serán nuestros maridos? ¿Acaso serán nuestros familiares? Y en efecto, eran los marineros que un día antes habían perdido a causa de la tormenta y llegaron sanos y salvos al puerto. Cuando la mujer que había perdido su casa ve que en uno de sus botes era su esposo, ella fue corriendo cuando los maridos llegaron al puerto y lo abrazó y dijo: amor, qué bueno que te veo, pero te tengo una mala noticia. O sea, todavía ni llegaba, ni le decía qué bueno que estás aquí, y ella rápido a darle una mala noticia. ¿Qué crees? Pero tantas mis prisas que olvidé apagar el fuego en la casa y el fuego consumió nuestra vivienda. Y el hombre dice: mujer, ¿qué dices? Eso para ti es una tragedia. Para nosotros fue la salvación. Porque a lo lejos en la oscuridad vimos una pequeña llama de fuego que había por ahí. Y dijimos entre todos: por ahí es la casa, por ahí es donde vivimos. Y entonces ellos se pusieron a organizar y remar y ir hacia donde esa llama de fuego les mostraba. Mujer, nuestra tragedia fue la salvación de todos. Y de la misma manera, hermanos, muchas veces nuestras tragedias o nuestros problemas o circunstancias difíciles que vivimos son circunstancias que Dios permite en nuestra vida para poder conocer a Dios. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, vinimos a Cristo por un problema, por una crisis, por una dificultad en el matrimonio, por un problema económico, por un problema de salud, por algo que parecía que no hubiera respuesta, pero
bendito problema que fue nuestra salvación. Bendita circunstancia que Dios permitió para poder conocer del Señor. Y hoy te quiero hablar de eso, hermanos. Habrá circunstancias que ustedes y yo tenemos que aprender a mirarlas desde la perspectiva de Dios, pero también circunstancias que debemos de aprovechar para poder llevar el evangelio a nuestra familia. Por eso quiero hablarte en primer lugar la adversidad que sufrió Pablo y Silas como un medio que Dios utilizó para llevar el evangelio a un carcelero. Para este punto yo te quiero dividir en dos fases. Primero, cuando todo marcha bien. ¿A quién no le gusta que las cosas vayan marchando bien? Pues bueno, hermanos, en el caso de Pablo y Silas, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, parece que las cosas van marchando bien. Pablo, al inicio de su segundo viaje misionero, él está decidido a ir a ciertos lugares a predicar el evangelio. Pero Pablo empieza a encontrar ciertos estorbos y puertas cerradas, hasta que él en la noche tiene una visión de un varón macedonio que le dice: ven acá y háblanos, predícanos. Entonces Pablo se da cuenta que es el Espíritu Santo el que le está guiando y dirigiendo a ir a la ciudad de Macedonia, y Filipos era la primera ciudad de esta zona de ciudades para predicar el evangelio. ¿Sí o no, hermanos, que es bonito ser dirigidos por Dios? Que las cosas vayan marchando bien, que las cosas vayan de viento en popa. Pues pareciera, hermanos, que en esta historia las cosas van marchando muy bien, porque Pablo es dirigido en esta visión. Y la Biblia dice que llega a la primera ciudad de Macedonia, que es Filipos. Y al llegar a Filipos, hermanos, se encuentra un grupo de mujeres, y una de ellas adoraba a Dios. Y la Biblia dice en Hechos 16 que esa mujer era una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Y hermanos, es interesante que Lucas nos dé estos detalles, porque la púrpura, la tela teñida en este color, era una de las cosas más valiosas y costosas en aquella época. Eso nos dice que Pablo encontró una mujer con cierto prestigio económico, poder económico, una mujer emprendedora, una mujer con recursos, que creyó en el evangelio cuando escuchó a Pablo y a Silas predicar ahí en Filipos. Y la historia nos muestra que esta mujer cree en el Señor y le ruega a Pablo: quédate en nuestra casa. Y su familia creyó y se bautizaron. ¿No le da gloria a Dios cuando las cosas salen bien? ¿Qué ministro, qué pastor no quisiera lo que Pablo pasó? Que a donde fuera la gente estuviera receptiva, crea la palabra y se bautice. Realmente ese es un gran avivamiento y una gran bendición. Pero no solamente, hermanos, era el poder de la predicación que estaba prosperando en Filipos. Dice la Biblia que mientras Pablo estaba por ahí, cerca de ellos había una muchacha que a donde quiera que iban decía: él, Pablo y Silas son hombres de Dios, predican al Señor Jesucristo. Imagínense, le estaban dando publicidad gratuita. No tenían que pagar un vocero o no tenían que pagar un perifoneo. Esta mujer se estaba encargando de decirle a media ciudad que Pablo y Silas estaban sirviendo al único Dios verdadero. Pero lo que sorprende, hermanos, es que Pablo sabe que hay algo que no está bien en esta muchachita. Que todas esas voces para llamar la atención provenían de un espíritu inmundo. Por eso Pablo voltea a la muchachita y reprende al espíritu inmundo y lo expulsa del cuerpo de esa mujercita, de esa muchachita. Entonces, hay un éxito en la palabra, hay una dirección del Espíritu Santo, un discernimiento espiritual y el poder de Dios liberando endemoniados. ¿No quisieran que eso pasara en la iglesia? ¿No quisiera que eso pasara en nuestros ministerios? Ver el poder de Dios manifestándose. Claro que sí. Todo, hermanos, pareciera que marcha bien en Pablo, pero de repente las cosas cambian y hay un giro y las cosas ahora empiezan a marchar mal.
Porque esa muchachita tenía un espíritu de adivinación. Y esa muchachita le generaba ingresos a sus dueños. Y cuando sus dueños se dieron cuenta que Pablo expulsó al espíritu que le estaba dando ganancias, se empezó a armar un alboroto en Filipos. Y tanto fue así, hermanos, el problema, que ahora Pablo y Silas empiezan a enfrentar oposición en el ministerio. Y son llevados ante las autoridades, menciona las escrituras. Los llevan y los demandan. Es como si te trajeran a la policía por andar de predicador ahí en la calle con tu familia y te llevan al ministerio público. Bueno, así pasó con Pablo y Silas. Se los llevan ante las autoridades y nosotros sabemos, de acuerdo a las escrituras, qué fue lo que pasó. No es el famoso encerrón de 72 horas que hoy da la policía. No es, pues por aquí Pablo, ponte la del Puebla, paga una cuota y te dejamos libre. No, no había corrupción en ese entonces. Bueno, yo creo que sí, pero el texto bíblico no nos dice que hubo un acto de corrupción. Usted sabe lo que pasó con Pablo y Silas. ¿Qué pasó con ellos? Los exhibieron públicamente. Dice la Biblia que les rasgaron la ropa, todo por predicar el evangelio y hacer una obra, hermanos, correcta, liberar a una persona de un espíritu inmundo. Pero eso el mundo no lo sabe, eso el mundo no lo entiende. Entonces les rasgan sus vestiduras y los azotan, los golpean. Los romanos tenían un sistema de azotar tremendo. Tenían que dar 39 golpes en la espalda de la persona que era azotada como un castigo público para que no volviera a hacer aquello que violaba la ley. Así que la Biblia nos muestra que Pablo y Silas son exhibidos y son azotados. Pero no solamente el problema quedó ahí, hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanas del cuerpo ejecutivo, les pido, hermanos, que pónganse a orar por nuestra hermana. E iglesia, mirando para acá, cerremos nuestros ojos y elevemos una oración. En el nombre de Jesús, Señor, tú tienes todo bajo control y tu poder se manifiesta en medio de las necesidades, Señor. Obra y fortalece la vida de nuestra hermana Polita. Fortalécela y ayúdala, Señor. Ayuda su glucosa, ayuda su organismo, Señor. Levántala y fortalécela con tu poder, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios de autoridad, en un Dios que se manifiesta en medio de la necesidad. Obra en nuestra hermana y ayúdala conforme a tu gracia y poder y misericordia, en el nombre de Jesús. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Le da gloria a Dios, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por estar ahí al pendiente. Gracias. ¿Van a seguir orando, hermana Mónica, para atender a nuestra hermana? Sí, hermana, claro que sí. Gloria al Señor. Seguimos acá, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Usted no deje de darle gloria y honra al Señor. Él está aquí. Él está cuidando y fortaleciendo a su pueblo. Pues mis hermanos, les decía, pareciera que las cosas van bien cuando de repente inician a marchar mal. Porque no solamente a Pablo y a Silas los golpearon. La Biblia dice que los encarcelaron. Y los mandaron, hermanos, a que a Pablo y Silas los llevaran al calabozo más profundo y todavía fueran encadenados con un cepo. El cepo era una madera con cadenas donde los dos pies estaban atados y separados y las dos manos estaban inmovilizados por completo. Era la forma, hermanos, que pareciera que Dios les estaba pagando por servir a Dios, pero nosotros sabemos que Dios es bueno, hermanos. Dios no estaba castigando a Pablo y Silas. Dios quería que Pablo y Silas estuvieran en ese lugar. Yo quiero que aprendamos esto, hermanos, porque muchas veces cuando pasamos por adversidad y servimos a Dios, pareciera que es algo injusto, que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no.
aún las pruebas tienen un propósito delante del Señor. Quiero que vea Hechos 16:25. Porque a pesar, hermanos, de que Dios había dirigido a Pablo y a Silas a ir a Filipos, a pesar de que una mujer rica se había convertido al evangelio y que una muchachita ahora era libre por el poder de Cristo, el Señor quería que Pablo y Silas estuvieran en la cárcel. ¿Para qué? Miren lo que estaban haciendo Pablo y Silas, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos ¿quiénes oían a Pablo? Los presos. Dios quería que estuvieran ahí. Así que aprendamos este primer principio. Muchas de nuestras adversidades son una oportunidad para hablarles a otros de Jesús. Cuando nosotros padecemos, es una oportunidad para hablarles a otros del Señor. Aunque pareciera, hermanos, pues aquí Pablo y Silas no le están evangelizando a nadie, porque están en un calabozo, encerrados, solos, atados. Pero miren, hermanos, una enfermedad, un problema, una cárcel, hermanos, aunque tenga paredes, aunque nos imposibilite mover, no detiene nuestro corazón y nuestros labios para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Ni una cadena, ni una pared, ni una oscuridad, ningún cuarto de hospital, ninguna camilla, ningún diagnóstico médico como cáncer o diabetes, ningún problema económico, ninguna carta de embargo de un banco, ninguna circunstancia puede detener y encerrar un corazón lleno de fe y agradecido para publicar el poder de Dios y confiar en Él. Nada nos debe de detener. Ahí Dios quería que estuviera Pablo y Silas, y ellos oraban a Dios y cantaban himnos. Y eso lo escucharon los presos. Vamos a tener este detalle ahí. Pero en segundo lugar, ahora quiero hablarte de la adversidad del carcelero. Porque no solamente sufrió una adversidad Pablo y Silas, también este hombre. Vamos a ver en primer lugar, cuando las cosas marchan bien en la vida del carcelero. Todos en algún momento, hermanos, tenemos un día normal. Si usted lee en el verso 23, después de que azotaron y golpearon a Pablo y a Silas, mandaron a que fueran encarcelados. ¿Y a quién mandaron a llamar? A un carcelero. Pues era un día normal del trabajo, esa era su chamba, por eso había firmado su contrato. Bueno, no sabemos si firmó contrato, pero pues ese era su trabajo. Mi trabajo es que la autoridad me diga, enciérralos. Los encierro, los encadeno y los vigilo. Miren qué trabajo tan más fácil y sencillo. Pero esa era su vida diaria. Eso era lo cotidiano. Él estaba acostumbrado y parece que para él inicia un día normal de trabajo. Probablemente se levantó temprano. Su esposa le ha de haber preparado unos chilaquiles verdes picosos con un huevito estrellado ahí. Viejito, te dejo tu lonche para que lo puedas llevar a tu trabajo y no pase nada. ¿Cómo te fue ayer? Pues normal, lo de siempre. 2 que 3 raterillos por ahí que los detuvieron y pues me tocó encerrarlos, ahí están. Un día normal como cualquiera de nosotros podemos enfrentar. Pero ese día se empezaba a poner interesante, porque a él le dan una orden. Quiero que a estos dos lo metas en el calabozo más profundo. Ahora, el carcelero no los metía por como él quería. No, pues ya no tengo espacio. Hoy se vendieron todas las entradas de la cárcel. Me queda la última habitación. Ahí los meto. No era un hotel. ¿Saben por qué a Pablo y a Silas los mandaron al calabozo más profundo? No fue por orden del carcelero. Fue por orden de las autoridades. Porque a las autoridades no les gustó la predicación de Pablo. Y porque probablemente los que influyeron a la demanda, pues tenían su contacto, su relación política con las autoridades. Es que nosotros ganábamos buen dinero para que escarmienten. Métalos. Era el castigo más severo para un preso. Este era un preso político en ese momento. Y el carcelero pues tiene que obedecer. Tal vez el carcelero,
pues ¿qué hicieron estos para que me dieran la orden de meterlos al calabozo más profundo? Y no solamente meterlos, encadenarlos. Tal vez todo el pueblo, acuerden hermanos, pueblo chico, infierno grande. Aunque Filipos no era tan chicos en ese entonces. Pero probablemente la gran mayoría de Filipos se enteraron de estos dos hombres, de que estaban predicando, de lo de la muchacha endemoniada y de los golpes y de los azotes. Pero el carcelero no le dio la más mínima importancia, simplemente obedeció como un día normal de trabajo. Pero nos menciona la Biblia que era medianoche, 12 de la noche, cuando Pablo y Silas estaban, ¿qué, hermanos? Orando y cantando. Pero este hombre, ¿qué estaba haciendo a la medianoche, de acuerdo al texto que leímos? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Hermanos, ¿habrá trabajadores que se duerman en su trabajo? ¿Les han pagado alguna vez por ir a dormir al trabajo? ¿Por ir a descansar o no hacer nada? Seamos honestos, a mí una vez sí me pagaron por no hacer nada, y gloria a Dios. Yo me acuerdo que mis primeros días de trabajo, pues estaba tranquilo ahí en la oficina, y yo le digo, ¿qué hago? Pues ahí usted quédese, licenciado, pues a ver, vea lo que haga, como que trabaja. Y yo como que hice, como que trabajaba. Y le digo, ¿pero me van a pagar? Sí, aquí casi es siempre, por eso me gustaba la política. Dice, aquí nada más ciertos días hay de mucha chamba, los demás llévesela tranquila. Yo me imagino este hombre, o sea, te pagan para cuidar presos y que te duermas. ¿Dónde hay de esos trabajos, pastor, para ir? Bueno, aquí está mi hermano Julio, que le ha tocado ser vigilante de noche. Hermano, ¿se ha dormido como a las 12 o a la 1? Hermano, yo esperaba que dijera que no. El sueño gana, bueno, sí es de madrugada, pero le pagaron aunque se dormía. Gloria a Dios. Bueno, nuestro hermano dice, me pagaron aunque me dormía. Bueno, aquí hay un claro ejemplo de lo que le pasó al carcelero de Filipos. Pues qué preocupación, no sabemos su nombre. Tal vez este hombre diga, llevo 30 años trabajando en esto, sindicalizado. ¿Qué se va a preocupar ahora? Nunca se le ha escapado a ninguno. No creo que estos dos hombres, que no tienen nada de peligrosos, simplemente los metieron ahí por habladores, sean peligrosos y se me escapen. O sea, ¿qué probabilidad había que se les escapara a Pablo y Silas? Si no eran malhechores, simplemente eran personas que hablaran. Y para acabarla, los encadenó, los amarró. Ya sería mucho. Entonces este hombre dije, pues bueno, a esta hora el jefe no viene, no hay cámaras de seguridad en aquel entonces, pues un coyotito, ¿verdad? Pues me voy a dormir y mañana como que me levanto, como que trabajo, me voy, checo, cobro, y esa era su vida normal. Pareciera que todo marcha bien, normal, como siempre, pero usted sabe que ahora las cosas empiezan a marchar mal. Porque dice en la Biblia que de repente un terremoto. Yo me imagino ese hombre estaba tan acostumbrado a dormirse en su trabajo que ni un terremoto lo despertó. Imagínense, hermanos. Yo recuerdo el terremoto del 2017, cuando fue de noche, ¿sí? El 17 de septiembre del 2017, que tembló en Oaxaca, que hasta aquí se sintió. Eran como las 11, 12 de la noche y yo sentía que la cama me movía. Y yo digo, fue fuerte porque para que me moviera un temblor acostado, tuvo que haber sido fuerte. Temblaban y retumbaban las ventanas. Y yo sentí el movimiento. Yo primero pensé que era mi papá, todavía no me había casado, que estaba ahí haciéndome la burla. Pero no, estaba todo oscuro y él también estaba dormido, ni se dio cuenta del temblor. Pero hermanos, imagínense, tan acostumbrado a dormirse y no sentir un temblor, porque ya fue después, dice que se despertó. Tal vez sí sintió lo duro del temblor, pero ahí las cosas empezaron a empeorar. Pero déjeme ir unos minutos antes del temblor. Dice la Biblia que eran las 12 de la noche, medianoche, y Pablo y Silas estaban cantando. Si tú vas a dormir, te molesta que otras personas hagan ruido.
En estos que tienen de peligroso están cantando. ¿Qué será ese? ¿Quién será ese Jesús que cantan? ¿Quién será ese Adonai al cual oran? ¿Sí? Probablemente los cantos que hacían Pablo y Silas eran en griego, porque era el lenguaje común en aquel entonces, y este carcelero los pudo escuchar y entender. Jesús, ¿quién será él? ¿Por qué clama? ¿Por qué estos hombres están tan contentos y diciéndole gracias Dios por los azotes, gracias Dios por el encarcelamiento? Estos están locos. Ya sé por qué me mandaron a meterlos al calabozo más de adentro y encadenarlos. Su problema es que están locos. Me vinieron a arruinar el sueño. Yo a las 12 que se apaga todo, estoy acostumbrado a dormirme en el trabajo, y estos cantando y gozosos y alegres. Pero cuando viene el terremoto, hermanos, lo que era un día normal se convirtió en el peor día de trabajo. ¿Les ha tocado esa vez, hermanos, que van al trabajo y nada les sale bien? Que todo va empeorando y ay, me paré con el pie izquierdo, la gente dice, ¿verdad? ¿Para qué vine al trabajo? No sé si han visto en internet videos de cuando es tu primer día de trabajo y es de los peores. El que se mete a trabajar de mesero, se le cae todo. Al que está trabajando en una bodega, se le cae el anaquel. Tu primer día de trabajo como taxista y chocas. Tu primer día de trabajo como cocinero, se te quema, cruda la comida. No, te va peor, hermanos. Como yo me acuerdo mi primer día de trabajo en el INE para entregar las cartas a los funcionarios en la colonia Jardines. Me salieron 3 perros, 2 guajolotes y no entregué las cartas. Dije, no, o sea, ni para esto sirvo. De verdad, me corretearon los guajolotes y los perros. Ya después mi supervisor tuvo que ir y decir, ¿por qué no entregó las cartas ahí? No, hombre, es que aquí ahorita los guajolotes asaltan. Les dije, están tremendos. Y ese día, miren, ni un guajolote en la calle, nunca lo tocaron a mi supervisor, pero a mí sí. Esos días de trabajo que de plano todo te sale mal. Bueno, al carcelero le pasó eso. Porque dice la Biblia en el verso 27 que lo que tenía que hacer no lo hizo. Todas las celdas abiertas. Imagínate, hermanos, no sé, a los que están trabajando, tienen que entregar las cuentas al patrón y no hay dinero. Pero pues se supone que vendí y tengo tanto dinero y no hay nada, pues ¿en qué me lo gasté? De eso es de que en vez de dar un billete de 20, diste de 500, están igualitos, ¿verdad? Y te falta dinero, o sea, te pagan para hacer algo bien y lo haces mal. Todas las celdas abiertas. ¿Cuál creen que fue la reacción del carcelero? Lo leímos. Al ver las celdas abiertas, él pensó, se me fueron, huyeron por el terremoto. ¿Para qué te duermes? ¿Para qué? Se pegó en la cabeza de seguro. ¿Para qué te quedaste dormido? Tenías que hacer solo un trabajo, cuidar las puertas. Y ni para eso, todas abiertas y todas se fueron. Y créanme, hermanos, cuando una persona expresa del temor y la desesperación, va a ser locuras. Nosotros hemos hecho eso. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace ver la realidad de manera diferente. La desesperación nos hace tomar decisiones más por las emociones que por la razón. Y este hombre iba a tomar una decisión a causa de ese impacto, de esa desesperación. Tomó la espada y ¿qué iba a hacer? Se iba a matar. Iba a cometer suicidio. Usted diga, pues yo no haría eso, pero hermanos, yo creo que en un momento de desesperación hemos hecho cosas sin pensar primero antes. Hemos sido reaccionarios. Y hay personas que son como cerillitos, rapidito se prenden, rapidito actúan sin pensar las cosas. Yo les pregunto, iglesia, ¿ha tomado una decisión que después se ha arrepentido porque reaccionó así sin haber pensado? ¿Verdad que todos en algún momento? Y ahora más en la desesperación. Yo recuerdo, hermanos, hace unos meses, cuando se registró la balacera aquí cerca de la iglesia,
Venimos a abrir el templo porque los niños iban a tener su clase. Abrimos el templo, pues, que estamos de aquí a la cuadra. Veníamos de un mandado, me bajé de la camioneta, abrí el templo, ya estaban los niños aquí para tener su clase. Y mi esposa, pues vámonos a la casa. Y ya estando en la camioneta para dar la vuelta aquí, irme a la casa, se empezó a escuchar. Y en eso veo que Toñito viene en la moto con Edgarcito. Y por el miedo mi esposa dice, regrésate. Y veo a Toñito y Edgarcito y, ¡hey! Y ellos no nos entendían la cena. Pastor, Dios le bendiga. No, no te estoy saludando. Yo veo, creo que diste todavía para allá, ¿no? ¿O no venías para acá a dejar a Edgarcito? Y mi esposa, regrésate, porque vimos un hombre corriendo. Y en ese momento, hermanos, me bloqueé. ¿Dónde está la reversa? ¿Dónde está el freno? ¿Dónde está el acelerador? Y vete de reversa. Y si, hermanos, esos segundos se me hicieron horas, porque el miedo paraliza. Uno no sabe cómo reaccionar y responder. Ya rápido llegamos aquí, enciérrense, pongan candado, que nada. Y la policía, ¿dónde fue? Yo todavía por allá. Y un vecino así, no lo entendí, hermano. Ahora que ya llevamos casi 2 años aquí en La López, ya nos estamos haciendo lopeños. Ya vamos entendiendo ciertos códigos aquí. Pero me dicen, y al policía, ya mejor no digo nada. Pero nos encerramos aquí y a esperar a que pasaran. Y gracias a Dios no pasó nada mayores para los que estaban aquí en la congregación. Pero lo que les quiero decir, hermanos, cuando algo sucede así, nuestra capacidad de reaccionar es más lenta. Nuestra capacidad de hacer una respuesta lógica, hermanos, nos gana. Por eso entiendo al carcelero. Al carcelero, al ver que las puertas estaban abiertas, y dijo, ni para esto sirve. Y más si hago un reporte, a ver qué pasó. No, pues eran las 12 y estaban cantando y me ganó el sueño, pero nunca me he dormido. No, mentira, ya lo conocían. A ese hombre le iba a tocar la ejecución. Sí o sí iba a morir. Sí o sí iba a morir por su falta. Entonces él pensó, y miren, hermanos, la Biblia nos dice que tenía familia. Pero en el momento de la adversidad se ve que este hombre ni siquiera pensó en su familia. Pensó en su castigo, pensó en su error, pensó en su problema y decidió matarse. Yo creo que antes de tomar esa decisión, pues también la familia, si tenía esposa, si tenía hijos, iban a sufrir de que su padre tomó la decisión de quitarse la vida ante un problema. Él no lo pensó porque era tan crítica la circunstancia. Pero miren, hermanos, cómo no solamente era la adversidad de Pablo y Silas que Dios utilizó, también Dios utiliza un mal día en el día del carcelero como un medio para exponerle su necesidad de salvación. Yo quiero que este segundo principio quede marcado en nuestro corazón. La crisis que una persona enfrenta puede ser la puerta para su salvación. Porque esto nos muestra la Biblia, y lea conmigo el verso 28. Cuando el carcelero ya había tomado la espada y la decisión, y más bien la reacción para quitarse la vida, dice la escritura, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fue en el momento de su crisis, de su necesidad, que la voz de Pablo, hermanos, sirvió para detener la espada que iba al cuerpo del carcelero, para darle esa confianza y esperanza de que, un momento, sé que es tu desesperación, un momento, aquí estamos. Y esa circunstancia fue, hermanos, la llave para que este hombre y su familia puedan ser salvos. Por eso, para este sermón, yo quiero finalizar, hermanos, hablándoles 8 circunstancias que llevaron al carcelero y a su familia a ser salvos, de acuerdo a todo lo que hemos hablado en este pasaje. La primera circunstancia, hermanos, que si nosotros, hermanos, las aplicamos, podemos ser de bendición para que nuestra familia pueda venir a los pies de Cristo. Primera, el testimonio de Pablo y Silas alabando y orando a Dios en su peor momento.
Esa es la primera circunstancia, hermanos, que lleva al carcelero y a su familia a ser salvos. El testimonio de Pablo y Silas en su peor momento, alabando y glorificando a Dios. Porque por eso Dios permitió que ellos estuvieran en la cárcel. Porque el carcelero, una vez que Pablo le dijo, aquí estamos todos, el carcelero se postró a los pies de Pablo. No fue con los otros presos, solamente fue con Pablo. Porque ese carcelero había escuchado, como los presos, a Pablo y a Silas. Hermanos, ¿quieres que tu familia sea salva? Recuerden esto: nuestra familia y la gente a nuestro alrededor nos observan. Yo no puedo compartir una fe que no vivo. Yo no puedo llamar a otros a que crean en Cristo si en mis peores momentos yo no doy ejemplo de que realmente creo en un Dios vivo, de poder, que salva, que ayuda y que transforma. Pablo y Silas en su peor momento dieron testimonio de que creían en Dios. De la misma manera que nuestras familias sepan que nosotros no solamente somos cristianos por venir a un templo. Que nuestra familia sepa que somos cristianos porque creemos en un Cristo vivo y de poder. Que aún las circunstancias no nos detienen para buscar del Señor, clamar a Él y esperar en Él. Porque lo que la familia debe de ver en nosotros es ser personas con convicción. Convicción en la palabra, que realmente le creemos a Dios. Segunda circunstancia: si los presos escucharon la oración y los cánticos de Pablo y Silas, es muy probable que el carcelero también escuchó cada palabra en las oraciones y en los himnos que cantaron Pablo y Silas. Por eso el carcelero creyó en el Señor, por lo que escuchó, no solamente por ver el gozo y la entereza, aún a pesar de haber estado golpeados y encarcelados injustamente. Algo que obró en el corazón del carcelero es lo que escuchó de Pablo y Silas. Yo te pregunto, familia, ¿qué escucha tu familia de ti? ¿Cuáles son tus palabras? Porque, hermanos, lo que hay en el corazón se puede observar por las palabras que dice alguien. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo puedo saber cómo es una persona simplemente tomándome 5 minutos y escucharlo. Pastor, ore por mí, porque es que todo mal, todo mal. Mi viejo ya es un diablo. Mi hijo sus achichincles. Todo me va mal, ten problemas, esto, deuda sobre deuda. No. Siempre estoy mal y estoy cansada de estar mal y Dios nunca me va a ayudar. Hermanos, ¿qué refleja estas palabras? Todo esa, ahora sí como dijera el meme, hacerse la víctima. Soy la víctima, pobrecito de mí. Hermanos, lo único que refleja es incredulidad en el corazón. Refleja que no tiene una relación verdadera con Dios, porque a pesar de las circunstancias, el que cree en Dios y busca a Dios, no importa la tormenta, él está seguro porque sabe que hay un ancla que lo mantiene en pie en medio de la tempestad. ¿Qué palabras escucha tu familia cuando estás pasando una crisis matrimonial? Pues sí, nos divorciamos y qué. Y a ver quién gana y se queda con la custodia de los niños. Bueno, ¿cómo vas a poder dar el testimonio de la fe si en tus palabras se muestra odio, rencor, resentimiento? ¿De qué Dios de amor les vas a hablar? Si en medio de la enfermedad, no, yo ya busqué doctores y nadie me va a poder curar. Yo ya oré a Dios y ya me cansé. ¿Cómo les vas a decir a tu familia que Dios, que Cristo salva, pero también Cristo sana, si por tus mismas palabras no lo crees, no lo buscas? ¿Qué está oyendo tu familia de ti? ¿Qué oyó el carcelero de Pablo y de Silas? No tenemos un registro de sus oraciones, pero solo basta, hermanos, leer en el Nuevo Testamento la forma en que Pablo oraba. Pablo siempre daba gracias a Dios, le daba gracias al Padre por todo. Lean la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y las palabras de Pablo: como apóstol he sufrido golpes, azotes, apedradas, encarcelamientos, persecución y hambre, pero sigo buscando de Cristo y sigo sirviendo a Cristo.
en su carta a los filipenses, estando en la cárcel: estoy gozoso y estén gozosos siempre. En la tribulación y en la angustia estemos gozosos. No importa si padezcamos hambre o enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas eran las palabras de Pablo. Pablo glorificaba a Dios por las cosas buenas como también por las cosas malas. En su carta a los romanos él mencionó sobre todas estas cosas: la muerte, la enfermedad, el hambre, el peligro, la espada, aún los poderes de las tinieblas. Sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, ¿cómo oró Pablo en la cárcel de Filipos? Alabando a Dios, reconociendo a Dios que si fue la voluntad de los azotes. Yo me imagino a Pablo con el ojo morado, pero valió la pena. No importa, Señor, aquí estamos vivos. Y si nos quieres tener con vida, vamos a predicar el evangelio. Y si tenemos que predicar el evangelio en la cárcel más profunda y atados de manos y pies, te vamos a glorificar. Gracias, Señor Jesús, porque tú sufriste más. Lo que yo estoy sufriendo no se compara a lo que tú. Eso es lo que escucharon los presos y el carcelero. ¿Qué está escuchando tu familia de tu fe? Hombre, en la iglesia puro problema. Hombre, en la iglesia esto y el otro. Hermano, si tú todo el tiempo te la pasas criticando al pastor y a los hermanos, tu familia no va a ser salva. Que escuchen tu fe, que escuchen tu cántico, que escuchen tu adoración, que tú estás confiando en Dios, pase lo que pase. Tercera característica o circunstancia: la obra sobrenatural de Dios para liberar a Pablo y Silas. Yo les pregunto, ¿cuántos creen en un Cristo de poder? Pero ¿realmente crees que Dios tiene poder? Porque el terremoto no fue porque nada más se movieron unas simples placas tectónicas en ese momento. Fue el poder y el actuar de Dios que hizo que por medio de ese sismo las puertas se abrieran y los grilletes se abrieran. Hermanos, el poder de Dios se necesita. Ese fue un medio, hermanos, para que el carcelero fuera salvo. El poder sobrenatural de Dios. Hermanos, ¿todavía vivimos bajo el poder sobrenatural de Dios? ¿Sigue creyendo en el poder sobrenatural de Dios? ¿Sigue creyendo que Dios sana? ¿Sigue creyendo que Dios restaura? ¿Sigue creyendo que Dios levanta? ¿Tiene testimonio usted del poder de Dios obrando en su vida? Yo sí. Yo sí, hermanos. Yo, a donde quiera que voy, más lo he predicado en los anexos. Recuerdo cuando aquella vez el hermano Oscar Cobos, si lo recuerdan, dijo: aquí yo voy a orar por alguien que tiene el pie plano. Y mi mamá rápido levantó la mano: mi hijo. A ver, tráiganme a Luisito acá. Y nunca voy a olvidar la escena, hermanos, porque el hermano Oscar, yo creo que en fe dijo: cárguenlo. Me acuerdo que estaba el hermano Jovito, no me acuerdo qué otro hermano, me cargaron. Y el hermano empezó a hablar, yo nomás veía yo me dejé flojito, pues están cargando ellos, van a orar por mí. Y le decía: hermano Oscar, ya ore por favor. Y el hermano seguía hablando, ya me he cargado aquí. Y cuando el hermano dijo: en el nombre de Jesús, oró por mi pie. Y yo cuando vi, pues yo lo veo igual, siempre he tenido pie de tamal, así gordito y desparramado. Pero dice: no, ve, porque yo antes utilizaba zapato ortopédico en la primaria. ¿Esa es mi curva? Sí. ¿Quién lo hizo? ¿El hermano Oscar? No, lo hizo Dios. Recuerdo los cultos de hogar en el Infonavit cuando me enfermaba, que ore la hermana Elcita, que oren las hermanas, y el Señor sanaba. Hermanos, cada actuar del poder de Dios en nuestra vida y en nuestra familia debe de servir como un testimonio para todos nuestros familiares que Dios es real y que tiene poder. No te calles nada de lo que Dios ha hecho en ti. No te calles nada de lo que Dios ha hecho en el pasado por ti o lo que Él está haciendo en este día. El poder de Dios es para testimonio, para que los que no crean puedan creer. Cuarta circunstancia: ante la desesperación del carcelero, el actuar rápido de Pablo para evitar la muerte del carcelero fue la clave. Recuerden, hermanos, ya había pasado el terremoto, el carcelero vio las puertas abiertas,
ya había tomado la espada para quitarse la vida. Pero Pablo actuó de manera rápida diciéndole: aquí estamos todos, detente. Y hermanos, eso debe de ser nuestra accionar cuando vemos que nuestra familia que no tiene a Cristo está pasando por un momento difícil. Actuemos ya. Porque a veces lo dejamos, no, pues Dios está tratando, que trate bien, y ya lo último que se doblegó el corazón, le hablo del evangelio. No haga eso, hermanos. Desde el primer momento que usted está viendo que su familia está pasando por prueba, desde el primer momento que usted ya está viendo que hay una circunstancia que Dios está permitiendo para obrar salvación, actúe. No deje o espere, porque recuerde, una persona en desesperación y en temor va a hacer cualquier cosa. Yo recuerdo cuando nos hablaron hace años de la familia de nuestros hermanos en Huizotate. Vinieron para que la iglesia pudiera orar, para que hubiera una liberación. Pero me he dado cuenta de esto, hermanos, y no ha sido el primer caso, han sido varios, que la opción de Dios es la última. Porque primero ya habían buscado otras, y nos los han dicho, hermanos, nos los han dicho. Es que ya fui a tal parroquia, es que ya fui a tal lugar, ya fui con tal brujo, ya hicieron esto. Porque la gente, hermanos, está actuando por una necesidad, están desesperados. Y muchas veces en la desesperación no sabemos cuántas puertas se le están abriendo al enemigo. Con el caso del familiar de mi papá, cuando nos hablaron para ir a orar, no fue la primera opción la iglesia, fue la última. La primera fue que fueron aquí, fueron allá, y no sabíamos todo lo que se hacía, hermanos, porque la gente en la desesperación busca una respuesta, y la iglesia tiene la respuesta. Cuando tú veas que tu familia está pasando por un problema, tú tienes la respuesta. ¿Y sabes cuál es? Jesucristo. Actuemos como Pablo y vayamos: detente. Sé que estás pasando por esto, pero que sea una oportunidad para anunciar o hablar el evangelio. Lo tenemos que hacer así, hermanos. Quinta circunstancia. Yo aquí hago una pregunta. ¿Por qué el carcelero, al postrarse a los pies de Pablo y después al levantarse, dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué llevó a esta conclusión del carcelero después de que ya no se quitó la vida con la espada y que vio que los presos estaban ahí? El carcelero pudo haber dicho: ay, ok, tengo la chamba segura, ay, ya no me va a pasar nada, qué bueno que no me maté, aquí estaban todos, imagínense que me muero y en la otra vida me entero que estaban todos aquí. El carcelero lo primero que preguntó: ¿qué necesito para ser salvo? Hermanos, porque cuando una persona se ve al borde de la muerte, esa persona tiene que preguntarse por su eternidad. Sí o sí Dios obra para que el ser humano cuestione, porque cuando las cosas van bien, tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos dinero, gana el América, todo va bien. No nos preocupamos por Dios. Pero como ayer que perdió el América y todo va mal, ay, Señor, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos preocupamos, hermanos. Y el carcelero se preocupó. Y ahí debe de ser una oportunidad, hermanos, para anunciar el evangelio, porque el evangelio ayuda a la persona a prepararse a la eternidad. Pablo escribe en su primera carta a Timoteo: por mi evangelio sale a la luz la eternidad. Pero ¿por qué el carcelero se hizo esta pregunta? Yo te doy 3 respuestas de acuerdo al contexto bíblico. Primero, por el testimonio de predicación en Filipos que ocasionó que encarcelaran a Pablo y a Silas. Por eso el carcelero preguntó: ¿qué necesito ser salvo? Porque Pablo y Silas dieron un buen testimonio de que eran siervos de Dios. Segundo, por el testimonio dentro de la cárcel de gozo y paz en medio de la tribulación de Pablo y Silas. ¿Quieres que tu familia en un mal momento de su vida se pregunten por la salvación? Que te vean primero a ti y que te oigan a ti. Tercero, por mirar el poder de Dios para liberar a Pablo y Silas, mostrando que su predicación y oración era verdad. Señor, solo tú nos puedes salvar. Esa fue la oración de Pablo. ¿Y qué hizo el Señor? Un terremoto para salvarlos. ¿No creen que Dios puede usar cualquier medio para responder nuestras necesidades? Eso llevó al corazón del carcelero preguntarse: ¿qué necesito ser para ser salvo?
Nuestro testimonio no hay más que otra, hermanos. Nuestro testimonio ante nuestra familia, que actuemos bajo el poder de Dios, será la clave. Sexta circunstancia. Pablo y Silas estaban convencidos en el corazón, preparado el corazón del carcelero para creer. Porque cuando Pablo y Silas ven que el carcelero les preguntan, ¿qué necesito ser salvo? Pablo entiende, hay que explicarle el evangelio. Ya es un corazón preparado, pero también desearon y actuaron para que toda su casa fuera salva. Porque miren, ante la pregunta del carcelero, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hasta ahí se responde la pregunta del carcelero, el deseo, la petición del carcelero. Si tú crees, serás salvo. Pero miren, hermanos, la inteligencia de Pablo por el Espíritu Santo. Porque Pablo vio que ya había sido un corazón preparado por todo lo que había pasado. Y Pablo no solamente se quedó en el carcelero y le dijo, y toda tu casa. Por eso cuando leímos dije la palabra griega oikos, porque es la palabra que se traduce casa, oikos. Y otras traducciones traducen oikos como familia. ¿Qué le está diciendo Pablo a este carcelero? Si tú crees, puedes ser salvo tú. Pero esta es la mejor noticia. No solamente Dios quiere que tú seas salvo, que has visto el poder de Dios. También Dios quiere que tu familia, que no vio el milagro, pero también puede creer, sea salva. Hermano, nunca nos olvidemos, porque lo he estado enseñando estos 3 domingos. El deseo de Dios es salvar. El deseo de Dios es ofrecer salvación a toda nuestra familia. El deseo de Dios en su paciencia es de que el hombre proceda al arrepentimiento. Dios te salvó, gloria a Dios, pero también quiere salvar a tu familia. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides, Dios también quiere salvar a aquella persona que te ha sacado canas. Bueno, Dios también la quiere salvar. Séptima circunstancia, ya vamos a terminar. El carcelero actuó de inmediato, hermanos, trayendo a su familia para que Pablo y Silas les expusieran la palabra del Señor, hermanos. Yo aquí, hermanos, quiero enfatizar. El carcelero creyó y trajo a su familia. Pero ¿saben cuál fue la clave de la conversión? Que se les expuso la palabra. Se les habló. No pudo haber bautismo sin antes se les enseñara la palabra. Porque este carcelero, su vida era la cárcel. Él no escuchó a Pablo y Silas predicar cuando estaba afuera, pero sí los escuchó predicar mientras oraban y cantaban. Pero él todavía no lo entendía hasta que Pablo y Silas les expusieron por la palabra. ¿Por qué le oramos a Jesús? ¿Por qué cree que sucedió el terremoto? Bueno, porque el Señor Jesús está vivo y está con su pueblo. Porque al Señor Jesús nada lo detiene. No lo detuvo una cruz y no lo detuvo una tumba. Él está vivo y está con sus hijos. La Biblia dice que podemos creer y clamar en Él y Él nos librará. Este terremoto no fue obra de la naturaleza, fue obra de Cristo resucitado. ¿Y sabes por qué Cristo resucitó? Porque murió. ¿Y sabes por qué murió? Porque fue a la cruz a tomar. Le expusieron el evangelio. Hermanos, cuando tu familia esté pasando una necesidad, acércate a ellos y exponles la palabra. Porque muchas veces, hermanos, y lo enseñamos en el taller de evangelismo, cometemos este error pensando que este es el evangelio. Supongamos, tenemos a nuestra familia pasando por una crisis matrimonial. No, esta es la oportunidad de hablarles de Dios, porque están pasando por un problema. Dios quiere por medio de ese problema que sean salvos. Y llegamos y les decimos, Dios puede restaurar tu matrimonio. Y sí, hermanos, Dios lo puede hacer. Pero el evangelio no es nada más restaurar el matrimonio, es traer salvación al corazón, que el hombre se arrepienta, reconozca quién es Cristo, crea en la existencia de Cristo y se entregue a Él. Si nos quedamos con algo, nos quedamos a medias. Tenemos que hacer un trabajo completo.
Y Pablo lo hizo, le expuso la palabra al carcelero. No solamente se quedó con lo sobrenatural del terremoto, Pablo le explicó quién es Jesús. Vea el caso en Hechos capítulo 8 sobre el etíope, cuando Felipe predicó en Samaria y es llevado por el Espíritu al sur. Se encontró con un eunuco que estaba leyendo Isaías, pero que no entendía. Pero hasta que se le explicó la palabra, que Isaías hablaba de Cristo, quién es Cristo y su obra, el eunuco creyó y después se bautizó. Lo mismo, ¿quieres que tu familia sea salva? Tu familia necesita escuchar la predicación de quién es Jesucristo y la obra de Jesucristo. No solamente ofrezcas como la tarjeta de crédito, aquí tienes 0% de interés. Pero las letras chiquitas mencionan algo diferente. A veces exponemos el evangelio como, pues sí, Dios va a salvar tu matrimonio. A ver, tú nada más cree y ora, y ahí, pum, mágicamente se va a resolver. Usted no evangelizó, usted ofreció algo, pero sin darle un seguimiento. Recuerden que lo que Dios quiere es la salvación. Usted tendrá que exponerle la palabra, porque en medio de esa necesidad Dios está preparando el corazón para oír la palabra y creer la palabra. No, Dios lo hizo así con nosotros, hermanos. Nos tuvo que moldear y poner en un momento de dificultad para preparar nuestro corazón para oír la palabra y creer. Con esto no quiero decir que Dios no puede restaurar. Dios tiene el poder para restaurar. No, con esto no quiere decir que no le digas a tu familia, no, Dios no te va a sanar porque quiere tu salvación. No, Dios tiene el poder para sanar, pero primero hay una obra más importante que es ¿y qué hay que hacer? Exponer la palabra. Y por último, amados hermanos, pareciera que el milagro es suficiente para que una persona crea. No fue el terremoto que hizo que el carcelero y su familia creyeran y fueran bautizados. Fue la predicación de la palabra. Fue la predicación de la palabra que hizo que el carcelero creyera y su familia. Pero la última circunstancia, hermanos, es que no nos debe de importar la hora. Dice la Biblia que era de madrugada. Toda esta escena, Pablo y Silas orando a medianoche, vino el terremoto y justo en el terremoto el carcelero se iba a matar, es detenido, y de ahí él pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Sigue siendo de madrugada, probablemente era en la 1 de la mañana cuando está sucediendo esto. Pablo le dice, si crees serás salvo tú y toda tu casa. Y el carcelero, ¿qué hizo? De madrugada fue por su familia, no le importó la hora. Probablemente su familia estaba durmiendo, él estaba trabajando, pero los despertó porque había sucedido algo extraordinario y los llevó y escucharon la palabra del Señor y después ellos se bautizaron de madrugada. ¿Esto qué nos dice, hermanos? Que el carcelero le dio la debida importancia y toda la prontitud que se debe al tema de la salvación. Y lo hemos dicho, hermanos, en estos 3 sermones. No pospongamos la predicación del evangelio en nuestra familia. Es lo más importante que ellos deben de escuchar, porque para muchos de nuestra familia puede ser demasiado tarde. Al carcelero dijo, este es el momento preciso, y no importó que fuera oscuro y de madrugada, él aprovechó el tiempo. Así que no esperes, hermanos. Si estás viendo que tu familia está pasando por una necesidad, no esperes hasta que se sane o no esperes hasta que se resuelva ese problema. Dios está utilizando esa crisis, preparando el corazón para que pueda escuchar la palabra. Vayamos y hablemos, prediquemos y hablemos que Jesucristo es la verdad. ¿Qué podemos concluir de la operación del carcelero? Hermanos, la respuesta fue extraordinaria, porque dice la Biblia que después de que oyeron, ¿saben qué hizo el carcelero con Pablo y Silas? Les lavó las heridas. ¿Cómo un carcelero va a tratar así a alguien que está en la cárcel? ¿A poco ustedes cuando ven a un policía que atrapan a un ladrón,
ten la coquita, mijo. Ay, pobrecito, vas a la cárcel, pero que no te falte nada. No, los policías, si pueden, codazo y a la costilla, ¿verdad? Nunca tratan a uno bien. Pero el carcelero, ¿por qué sí trató bien a Pablo y a Silas? ¿Saben cuál es la respuesta? El nuevo nacimiento. Nació de nuevo el carcelero. Y ahora en su corazón había el amor de Dios, que no solamente llevó a lavar las heridas a Pablo y Silas. Dice que aún de madrugada prepararon la mesa y le dieron de comer a Pablo y a Silas. A ver, a las hermanas, ¿a cuánto les gusta echarle loncha al marido? Pero verdad que cuesta, ¿verdad? Porque hay que levantarse a las 5 y hay que cocinar para que lleve. Imagínense a la mujer del carcelero, 2, 3 de la madrugada. ¿Qué crees que pasó, vieja, en el trabajo hoy? Estuve a punto de morir. Y era funeral, pero el funeral se convirtió en fiesta. Me iba a matar. Y eso, viejo, lo hubieras hecho. No, es que fíjate que tembló y se abrió todo y pensé que se habían ido todos y aquí están, porque ellos son siervos de Dios. Viejita, ¿no quisieras hacer unos ricos bocolitos? Unos tamalitos. Hay algo en el refri, cocina. Si hubiera sido la mujer mexicana, que hubiera dicho, quiero dormir. ¿Qué son estas horas para? ¿No? ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Pero prepararon comida y comieron, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la familia ya había oído el evangelio, escucharon la palabra y creyeron, hermanos. Solo el amor de Dios hace que alguien se pare de madrugada y le dé de comer a otra persona. No hay otra explicación. El amor de Dios en el corazón. Y me gusta cómo termina, hermanos. Hechos 16:34. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Imagínense cómo las cosas cambian de un minuto a otro. Esa casa tenía que haber tenido luto y lloro por el funeral de un hombre que se suicidó. Pero ¿saben que eso no hubo en esa noche? Hubo gozo por haber creído en Dios. Porque la adversidad fue la puerta para la salvación. Porque la adversidad de Pablo y Silas también fue una puerta para anunciar el evangelio a este carcelero y su familia. Porque Pablo actuó dando esperanza en el momento más difícil que el carcelero estaba enfrentando. Y porque el testimonio de Pablo y Silas fue suficiente para llevar el mensaje del evangelio al carcelero y a su familia. Y vemos una familia llena de gozo. Vemos una familia que creyó y se bautizó. La Biblia ya no nos habla más qué pasó con esta familia, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en medio del dolor llegó el evangelio, creyeron y fueron transformados. Y déjenme decirles esto, Dios también lo quiere hacer con tu familia. Dios también lo quiere hacer. ¿Quiere anunciar a su familia el mensaje del evangelio? Aunque esté pasando por prueba o lucha su familia, ¿es una oportunidad para anunciar el evangelio? Póngase de pie en esta tarde. Aleluya.